Saluda la hermana Teresita Nicho, aquí saludándoles desde Bandera, Texas. Tenemos el privilegio de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Estamos aquí en este pueblo cerca de San Antonio, pues estamos visitando aquí a la pastora Ana Escobar, aquí en su iglesia, ¿verdad? La Viña del Señor, y pues estamos gozosas, ¿verdad? Estamos contentas, pastora, me da es un gusto para mí poder tenerla aquí, ¿verdad? Y pues vamos a estar hablando del ministerio, de lo que usted está haciendo, lo que el Señor le está mandando a hacer, ¿verdad? Y pues es una obra muy bonita, pastora, porque yo sé que son pocos los que se atreven, ¿verdad? Yo sé que usted tiene aquí su iglesia, aquí en Bandera, pero también tiene su ministerio como evangelista, va a México, ¿verdad? Entonces, háblenos un poquito, pastora, de lo que comparta, de lo que el Señor le ha puesto en su corazón en esta obra. Bueno, muchas gracias porque viajaron muy lejos. Yo sé que yo vivo en un lugar de montañas, ustedes pueden darse cuenta, pero también en México trabajo en un lugar de montañas, o sea que en México y Estados Unidos me conecto por las montañas. Tuvieron que viajar por las montañas. Cuando yo tenía 18 años, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo te puedo servir? Tengo ahorita aproximadamente 48 años. Y le dije al Señor, no sé cómo servirte, pero me subí a las montañas y yo le decía al Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Señor me dio un nombre y me dijo, yo voy a ser el dueño de la viña y tú trabaja. Entonces le dije, Señor, pues así voy a hacerlo. Y empezaba a orar por esas montañas de aquí de Bandera y de México, porque en los dos lugares vivo, en Ixtapan de la Sal, vivo en lugar de montañas y aquí también en lugar de montañas. Me subí a las montañas y me ponía a orar y ayunar y le decía al Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces Dios me decía, hay dos maneras, una tocando puertas y la otra es por la televisión o por la radio, cualquiera de las dos. Entonces empecé y algo que me llamó mucho la atención es que el Señor primero me dijo servicio, o sea, y entendí muy bien que es un servicio, es lavar los pies, es servirle al prójimo y ayudar. Pero en ese tiempo, pues, yo estaba estudiando en el Politécnico, no tenía dinero y le dije al Señor, pues, dime cómo hacerlo. Y empecé a predicar a mis amigos en la escuela, y me acuerdo que el maestro decía de matemáticas, voy a dar un punto el que dé cualquier tema. Yo me subía en la clase del Politécnico y empezaba a predicar de Cristo, que Cristo era el Salvador y que quien aceptaba a Cristo como su Salvador y todos empezaban, sáquenla, ¿no? Pero uno decía, yo sí quiero aceptar a Cristo. Yo me acuerdo que ese joven tenía sus lentes y él rápido me identifiqué que era cristiano. Cuando terminé, el pastor, no era el pastor, era más bien el maestro de matemáticas, se quedó viendo y me dijo, fíjate que yo no sabía que era la fornicación, porque yo hablé de los 10 mandamientos, o sea, yo le dije al Señor, no sé de qué hablar, pero pues voy a hablar de la ley. Y de la ley de los 10 mandamientos, y me dijo el maestro, dice, no sabía que era fornicación, dice, pero ahorita lo aprendí, dice, tantos años que yo estuve en la iglesia católica, dice, pero es algo bueno que hoy vine a aprender. Entonces, pues ahí empezó mi ministerio, en el Politécnico predicando. Después de eso el Señor me mueve a una ciudad, viviendo en el Distrito Federal, el Señor me mueve a la ciudad de Ixtapan de la Sal, y es cuando empiezo a orar por las montañas y es cuando el Señor me da el ministerio de servicio. Pero después de esto ha pasado un proceso, se han hecho muchas cosas durante el tiempo, pero lo voy a cortar porque si no les quitaré el programa y no quiero. Quiero que el Señor también obre en esta área. Y yo recuerdo que empecé a evangelizar con el libro de Juan, que gracias a Dios que me dan este material. Este material se ha ido a Guadalajara la última vez, Zacatecas, y bueno, el Señor ha dado bastante material para irlo repartiendo. Entonces, aquí hay un libro que se le entrega a los jóvenes, que es para que les ayuden a cambiar en su vida cuando tengas algo que pasaste, que te dolió, y aquí está donde puedes conocer las respuestas. Esto es gracias a Dios, a la Cruzada Mexicana, que nos facilita el material. Yo estoy muy agradecida porque pues sin este material no podríamos evangelizar, y lo bueno es que
aquí pues a Dios ha dado material para los niños, este material y que es bien fácil de entender lo que es el camino a Dios. Y cuando el niño va leyendo, va entendiendo, va viendo los dibujitos, cómo orar, cómo le sirven sus manitas para orar y cómo es que Dios tiene siempre propósitos y nos enseña a través de los dibujitos, es un material muy bueno para evangelizar. También este material que es de niños, que es como conocer a Dios, y dice que Él sabe todo lo que nosotros pasamos, pensamos y decimos, y estos son manuales para ir dando. Nosotros cuando viajamos lo que es Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis, Querétaro, Guanajuato, Toluca, vamos dando todo este material, lo vamos dando en el camino, nos bajamos en las gasolinerías, agarramos el tiempo para predicar, para orar por los niños y darles ropa, darles lo que llevamos. En este caso muchas veces pues llevamos este tipo de juguetitos, y en la casa aquí donde nosotros vivimos, sí que es en Ixtapan, aquí está en la casa una cruzada que ustedes la pueden ver, donde se les hizo un regalo a los niños, en donde se lleva su caja de pasta de dientes, donde lleva un mensaje de salvación que siempre es la palabra de Dios, se les da un librito y el niño recibe un regalo, sea porque pueda dar un versículo de memoria o se les da en total completo. Pero este material, pues yo estoy muy agradecida con Dios, porque cuando uno lo empieza a leer, tiene tanto para aprender y tanta revelación del Espíritu Santo, que es una bendición que Dios nos ha dado. Ahorita en Bandera hemos hecho esto hacia aquí, al lugar de los niños que no hablan español, les entregamos estos libritos y les podemos poner unos dulcecitos, les ponemos un lápiz, les ponemos cositas para que el niño entienda. El año pasado estuvimos dando regalitos, así como ven, aquí en un lugar muy cercano, es la manera de evangelizar, ¿sí? Estas cajitas son para niño, para niña, les llevamos esto a los niños que hablan inglés, y se les da la palabra, es también este material de que pueden conocer más a Dios, o sea, y yo por eso tengo ese acto profético que es el pan, que significa que Jesús es el pan de vida, y eso es algo muy importante, porque en este tiempo necesitamos tanto el pan físico como el pan espiritual. Y Cristo dijo: yo soy el pan de vida y soy vida eterna. Y bueno, estoy muy agradecida, porque el ir a las misiones es enlodar tu carro, porque yo he pasado en esos tiempos que salgo con el carro muchas veces, cuando he ido a evangelizar, salgo con el carro a veces todo enlodado, salimos todos mal, porque terminamos en una posición de darlo todo. Si alguien tiene sus zapatos de mis hijas y yo sé que se van a subir al carro, quito los zapatos y los doy. Si yo tengo un reloj y si el Señor me dice dalo, lo quito y me lo doy, y regreso así, regresamos sin nada, ¿no? Y bueno, tengo testigos que me están viendo que realmente cuando hemos llevado, lo hemos dado todo, y toda esta siembra ha sido gracias a que, bueno, mi esposo ha trabajado, y pues mis hijas han trabajado, y todos los que me rodean han creído en este ministerio. Yo aquí les quiero mostrar cómo empezó este ministerio, ¿verdad? Más profundo. Aquí tengo a Berenice, que tiene 20 años. Aquí está Berenice de 4 años y está Rebeca de 3 años. Estoy hablando de esta fotografía de hace unos 15, 18 años. Cuando yo le dije al Señor: ¿cómo te puedo servir? Pero llegué a una ciudad que no tenía casa, y cuando llegué aquí a Bandera no tenía casa tampoco. Le digo al Señor: ¿cómo te puedo servir, Señor, si no tengo ni siquiera una casa? Pero empecé a oír la voz de Dios. Me dijo: tocando puertas, predicando, hablando de mí, orando. Entonces yo recuerdo que esta fue una de las primeras casas que el Señor nos dio en Ixtapan de la Sal, y estos que ustedes ven aquí son unos americanos que vinieron de McAllen, Texas. Y nos los encontramos muy casual, porque fue algo que Dios puso, y luego se me vino a mí la idea y les dije: si ustedes se quieren quedar aquí en este lugar y vinieron a trabajar, nosotros les prestamos la casa para que hagan la iglesia y todo. Y en este cuartito que ustedes ven, que es muy chiquitito,
Yo recuerdo que amontoné todas las cosas en el baño, les puse silla, les puse todo, les compré una grabadora para que empezaran en la iglesia ahí. Y yo recuerdo que en esta iglesia llegaron a juntarse aproximadamente 150 personas. Entonces yo digo que el Señor hizo la obra en este lugar. Y así fue cuando yo le dije al Señor, todo lo que yo tenga, Señor, te lo quiero entregar, porque yo realmente lo que quiero es servirte. Pero aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que aquí donde está la casa de nosotros, la ocupamos para que haya reunión de mujeres de oración de toda la noche. Y la casa realmente, yo ya se los dije, no es mía, es del Señor. O sea, se ocupa para eventos, para niños, para jóvenes. Aquí ha habido reuniones de jóvenes de toda la noche de oración. Y a veces los jóvenes, yo les he preguntado, ¿qué esperabas en esta temporada? Y me decían, pues que jugáramos y nos la pasaran bien. Y en esta temporada los jóvenes han recibido su sanidad, han recibido liberación, y algo que me impactaba mucho, que el Señor a través de las 3 de la mañana, cuando los niños ya estaban cansados, yo recuerdo que en ese momento le dije al Señor, dame sabiduría porque los niños están cansados, y todos fueron a la cocina a tomar café, a comer y a recuperarse para estar en oración. Y Dios se revela en una manera preciosa, porque yo tenía en la casa 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste, y puse yo 4 jóvenes orando por la ciudad. Y yo les decía, bueno, como no soy de aquí, repitan los apellidos para que oremos por esos apellidos, ¿no? Y los jóvenes que son de ahí empezaban a orar por los apellidos, ¿no? Y eso estamos hablando de unos 5 años. Y ahorita he regresado, y todos sus apellidos, el cual oramos por esos apellidos, están convertidos a Cristo, realmente se convirtieron a Cristo, y pues eso es para la gloria del Señor, ¿verdad? Y también aquí vemos en las misiones que estamos en México, aquí está la bandera mexicana, y aquí está mi mamá, que me acompañaba mucho siempre a las misiones. Mi mamá era mi brazo fuerte, era mi protectora de oración, de cobertura, y siempre estaba orando por mí las 24 horas en ayuno, en oración. Y me decía mi mamá, hija, lloro porque yo sé que tú pasas situaciones difíciles y duras. Y sí, exactamente, el andar subiéndote a los lugares, tú le quitas el territorio al diablo, realmente tú se lo quitas, porque todas estas personas no conocen del Señor, no, de veras no conocen del Señor, y te da dolor en tu corazón, porque realmente le tienes que dar la palabra, le tienes que orar por ellos, decirles que el Señor les ama, que Él es bueno, y enseñarles los 10 mandamientos. Y aquí yo recuerdo de que esta fue la última vez que mi mamá me acompañó a dar estas misiones en esas montañas. Estamos hablando del otro lado de Toluca, donde está el Nevado de Toluca, y se alcanza a ver muy bonito. Y pues mi mamá fue una bendición muy grande, porque realmente esta iglesia se terminó en 3 procesos. El creerle al Señor no es fácil, porque cuando a mi esposo le profetizan una iglesia, pero le dicen no es el tiempo, bueno, ya sabía que Dios iba a hacer algo, y él me dice, pues si realmente es ponerme a trabajar, ¿qué tengo que hacer? Si sé construir, pues voy a construir esta iglesia. Entonces, la parte que mi esposo puso en esta siembra, pues realmente mi mamá la vino a terminar. O sea, cuando mi mamá se fue con el Señor, dejó su siembra para esta iglesia, y con eso se terminaron las paredes para terminarla. Entonces hubo 2 personas que creyeron, fue mi madre y fue mi esposo. Entonces realmente Dios a mí hace muchos años me había entregado una escuela de profetas. La profeta Cindy Jacobs profetizó sobre mí, y me mandaron llamar, me dijeron, ella que venga acá porque el Señor le quiere dar una escuela de profetas. Y yo ahí le creí al Señor, le dije al Señor, pero todo el tiempo ando en las misiones, Señor. Y me dijo el Señor, sí, pero ahora quiero darte una escuela de profetas. Y ahora esa escuela de profetas que está en México, yo la balanceo así con las misiones. O sea, ¿por qué? Porque ahí Dios te enseña lo que es ser maestra, lo que es ser profeta y lo que es ser una misionera. Entonces tú balanceas, ¿sí? Entonces yo recuerdo que hace muchos años yo andaba con esa canasta de pan, y yo sí me gustaría, hija, que nomás me la enseñaras aquí, porque esa canasta viene de Tonatico, México, DF, y esa canasta toda, con todo el pan, me la pongas aquí y me la regreses. Esa canasta yo empecé hace muchos años
a comprar pan en México, yo le decía al Señor, esta canasta, Señor, se va a multiplicar y ahora sí es la siembra, es la multiplicación, gracias. Ahí hay muchísimo pan, esa me la traje exactamente como un acto profético, porque yo recuerdo que cuando le decía al Señor, tengo que ir a estas comunidades y quiero evangelizar, empecé a comprar pan de a peso y me traía la canasta aquí y traía el evangelio aquí, los libritos que nunca me fallan. Y a los niños les daba un pan, la gente recibía un pan, ahí tengo fotografías donde los niños reciben su pan, la señora su pan, se les habla, se les predica y se les habla de Dios. Déjame decirte que a veces yo tengo que caminar hasta 1 hora y a veces sí me canso, pero Dios me da las fuerzas. Y esa canasta hemos subido a las montañas, hay varias fotografías, ¿verdad, hija? Hay varias fotografías donde estamos con la canasta en las montañas y se ve tan hermoso, con la canasta de pan, con la canasta de dulces, y algo que el año pasado estuvimos dando fue este dulce que significa ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, y es un apoyo de un anciano que necesita su bastón, que va ayudando, y yo quiero enseñarles aquí en la ciudad de Guanajuato, en las montañas también. Y aquí sí tuvimos que viajar aproximadamente, yo creo que de la carretera hacia adentro unas 3 horas para podernos subir a las montañas. Y ven, esta anciana aproximadamente tiene 90 años y fracción, no me acuerdo. Pero ella, ahí le estamos ayudando, aquí le está ayudando mi hija y le estamos llevando es algo que toman las personas de edad grande, que les para que refuerce sus fuerzas. ¿Cómo se llama? Será como un tipo de algo que los vitamina, ¿verdad? Sí, es como un chocolate. Elixir. Ajá, sí. Entonces aquí hay una caja y aquí llevamos pañales, sí, y llevamos ropa, telas y suéteres. Entonces yo estoy muy agradecida con el Señor, porque pues realmente Dios te tiene que dar esas fuerzas para salir. La bendición que nos ha dado mucho es darle a los ancianos los pañales. Ahí le estamos ayudando, porque bueno, me han dicho mucha gente, ¿verdad?, que ha sido de bendición. Yo recuerdo que entré al DIF, ahí en la ciudad de Ixtapan, entré al DIF y estaba diciendo una señora, necesito pañales, y yo le dije, yo tengo pañales. Entonces en ese momento vi la señora tan joven, así como tú, que me llamó la atención, y le dije, ¿usted tiene algún problema? Me dice, sí, me quitaron todo lo que es la matriz, todo, y sí quedé totalmente vacía, así, hay un despunte en mí. Ay, me agarró tanto dolor, tanta tristeza, y le dije al Señor, son los 2 únicos paquetes que tengo, y que ya había repartido bastantes, y se los entregué a ella. Y recuerdo que me platicó su caso, que rentaba, tenía 2 niñas jóvenes, y yo le dije al Señor, ¿cómo te sirvo? Me saqué ropa de mi casa, pantalones, y ojalá me puedas ver en uno de los videos que edite, lo pueda pasar. Y cómo me dolió ese caso, ¿verdad? Y ahí tomamos también una fotografía, pero también un caso que me impactó muy fuerte en Villaguerrero, cuando estábamos evangelizando, una señora, ahorita que acabo de llegar, de más o menos aproximadamente como unos 60 años, ha tenido 10 años en la cama, 10 años en la cama, y donde su esposo le tiene que cambiar pañales, donde su esposo le tiene que dar de comer en la boca. Yo le dije, yo voy a estar viniendo y le voy a dejar los pañales. Dices que no tenemos el dinero para estarle comprando los pañales, porque son muy caros. Un paquete de pañales aproximadamente pues costará 100 pesos, y 100 pesos es la mitad de tu comida de tu semana. Entonces yo con mucho gusto yo le llevo a la gente en la camioneta pues lo que el Señor ponga. Si el Señor me da el material, me da los dulces, si el Señor me da el pan, si lo que me des, la ropa, lo que sea, en manos del Señor todo se multiplica y todo es bendecido. Pero yo sí me gusta mucho, porque realmente es lavar los pies a los niños, lavarle los pies al anciano, y es un servicio al Señor. Y yo le decía al Señor, donde la gente no quiere ir, ahí es donde tú me quieres mandar, y yo también voy a obedecer, ¿no? Porque yo les he dicho,
esa casa que Dios ha dado es una grande bendición, porque la gente viene a recibir el alimento, es como el almacén de José, o sea, viene a recibir la comida, el pan, y bueno, hay demasiadas fotografías que no acabaríamos con todas esas fotografías donde la gente realmente va, recibe, se va contenta y llena de su corazón, y pues eso es lo que a mí me agrada, agradar a Dios más que a nada, aunque la gente no lo ve bien a veces, porque es normal, ¿verdad? Es locura. Pero yo recuerdo que cuando el Señor me trajo a este lugar, era un terreno que estaba solo, tenía un carro allá afuera, y yo le decía al Señor, este terreno me gusta, Señor, que no lo dieras aquí, fui la esquina del stop y todo. Entonces, cuando mi esposo vendió su casa, ¿verdad? Que se puso en venta, regresé yo aquí y este terreno estaba en venta. Entonces yo dije, Señor, ¿realmente tú quieres? Y cuando lo compramos, ahí empezó una visión. Yo recuerdo que yo lo veía hacia allá, hacia el sur, y veía yo México, pero le veía futuro, le decía, algo tú quieres, Señor, en este lugar. Y eso fue lo que Dios empezó a hacer, que lo que Dios nos había dado, ponérselo en las manos de Dios, y ahora yo veo realmente este resultado, ¿verdad? En este lugar. A veces yo le decía al Señor, quisiéramos una casa, pero realmente cuando Dios mandó un profeta y se hincó, me acuerdo, por aquí, y dijo, es que Dios quiere una iglesia aquí, y Dios quiere un templo, pero yo le decía al Señor, es que ¿cómo? O sea, tú dime. Y pasé, yo creo, orando un año y diciéndole al Señor, ¿cómo va a ser esto? Porque ni siquiera yo lo entendía. Entonces Dios tuvo que mandar otro profeta para decirme qué Dios quería, y por eso es que llegamos a tener este lugar que Dios realmente puso, que ahora pues mis hijas están sirviendo al Señor, y que es una bendición, porque cuando viene la gente pues sí realmente tiene que tener esa palabra de Dios y esa sanidad en su corazón, y que esos niños pues vengan y sean siervos de Dios, y que realmente Dios siempre nos da algo para darlo a otro, ¿verdad? Por decirlo, como tu mamá, que yo fui a tu casa, me bendició con este suéter que me dio tan bonito. Entonces yo le dije, yo me lo voy a poner. Y yo le doy gracias a Dios, porque yo ese día quería llorar, estaba tan emocionada, porque digo, a mí nunca nadie me ha regalado un suéter. Entonces yo como que dije, ay Señor, sí, lo digo de corazón, ¿no? Y entonces dije, pero me voy a poner el suéter, ¿no? Y me traje el suéter, ¿no? Y recuerdo que mamá, cuando ya se iba con el Señor, fue y me compró este manto, ¿verdad? Que significa el manto que esa mujer decía, ¿verdad? Si tan solo tocara yo el borde del manto, yo quedaría sano, ¿no? Entonces mi mamá pues se preparó para irse con el Señor, y me dejó esto, y me dejó una carta muy bonita en donde decía, si vivimos para el Señor vivimos, si sea que muramos, somos del Señor. Y me dejó Romanos 14, ya no alcanzó a escribir el número 8, pero bueno, eso a mí me impacta, ¿no? Ese color amarillo. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿qué significa ahora? Dime el color amarillo. Bueno, me decía, bueno, ¿qué tú ves cuando ya el día se va a acabar? El sol. Y yo estoy más allá del sol. Y entonces me acordé de la canción, más allá del sol yo tengo un hogar más allá del sol. Entonces, bueno, ahora me impacta este color que tu mamá me regaló, que va amarillo con este amarillo, o sea, algo que me llama la atención. Y siempre cuando el Señor me habla, no sé, hasta con una cositita, así, con algo tan chiquitito me habla, ¿no? Y bueno, pues yo estoy agradecida mucho con ustedes, porque pues vinieron de lejos. Yo lo veo como el profeta cuando camina, cuando dispone su tiempo, cuando cree en la visión, y pues es un servicio al Señor, y realmente esto no es fácil, pero ahorita que pues está el día lloviendo y todo esto, es difícil trabajar, pero no imposible para Dios, porque Amén. Nada es imposible para Dios. Amén. O sea que no sé cuánto tiempo más tenemos, Tere. Si lo queremos hacer en dos partes, sí. Vamos a hacerlo Vamos a hacer una pausa, sí, ¿verdad? vamos a hacer una pausa y regresamos. No se muevan donde ustedes están.
porque continuamos con esto que el Señor nos está dando. Amén.